Ay, madre mía, que aquí la bomba ha explotado. ¿Han visto lo último de Demet Özdemir y Can Yaman? Madre mía, qué movida. Yo todavía estoy procesando todo, esto sí que es salseo del bueno. Es que de repente zasca aparece Demet Özdemir en un plan que nadie se esperaba. Y no estoy hablando de una simple foto o un like, no, no, no. Estamos hablando de un arrebato, de una reacción en toda regla que ha puesto a todos los focos sobre Can Yaman. Y ojo que esto no es lo habitual en ella. Demet siempre ha sido más de mantener su vida privada, pues privada. Pero esto, amigos, esto ha sido otra historia. Para ser honestos, yo he estado siguiendo de cerca su relación, ¿quién no? Parecían la pareja perfecta, esos dos juntos acaparaban todas las miradas. Pero luego, pum, adiós muy buenas. Y desde entonces cada uno por su lado con sus cosas, sus proyectos, y de vez en cuando algún rumor que salía, pero nada firme. Hasta ahora. Lo que yo creo que está pasando es que Demet, que es una mujer súper fuerte y con carácter, ha dicho basta. Se ha cansado de que se hable de ella, de que se especule, de que se la relacione siempre con él, ¿me entendéis? Y su arrebato, su reacción pública, zasca, ha sido como un grito de independencia. Como diciendo, oye, que yo también tengo vida, que yo también siento, y si algo me molesta, lo digo. Y si algo me hace enfadar, lo demuestro. Y claro, ¿cómo ha cambiado esto a Can Yaman? Uf. Yo creo que le ha pillado completamente de sorpresa. Can es un tío con mucho ego, eso lo sabemos todos, y le gusta ser el centro de atención. Pero cuando la atención viene de una forma tan directa y digamos contundente por parte de alguien que fue tan importante para él, eso te tiene que hacer replantearte las cosas. Muchos dicen que Can está más centrado en su carrera en Italia, que está intentando dejar atrás esa imagen de galán turco para ser algo más. Y yo sospecho que este movimiento de Demet le ha caído como un jarro de agua fría, o quizás como un empujoncito que necesitaba. Quizás se pensaba que ya lo tenía todo superado, que ya no le afectaba nada de lo que pasara con Demet. Pues va a ser que no. Porque, a ver, no nos engañemos. Por muy famoso que seas, por muy proyectos que tengas, hay relaciones que marcan. Y la que tuvo con Demet, esa sí que dejó huella. Y ahora, que ella sale y se manifiesta de esta manera, que no se calla, eso te obliga a mirar atrás, a pensar qué pasó porque acabó todo. Yo me imagino a Can leyendo las noticias, viendo los vídeos, escuchando los comentarios de la gente. Y pensando, vaya. Esta es la Demet que yo conocí. ¿Así se manifiesta ahora? Quizás le ha recordado la fuerza que ella tiene, la pasión que pone en todo lo que hace. Y eso para un tipo como Can, que también tiene un carácter fuerte, tiene que ser un choque. Puede que ahora se esté dando cuenta de que Demet no es una mujer a la que se pueda ignorar o dar por sentada. Quizás le ha demostrado que incluso después de la ruptura, ella sigue teniendo un poder de influencia sobre él, aunque sea para ponerlo nervioso o hacerle pensar. Y eso es interesante. ¿Ha cambiado Can Yaman? Yo creo que sí. Creo que este arrebato de Demet le ha abierto los ojos. Le ha hecho ver que ella no va a quedarse callada, que tiene voz propia y que no le tiene miedo a nada. Y para Can, que siempre ha estado acostumbrado a ser el que dicta las reglas o el que está en el ojo del huracán, esto es nuevo. Ahora se encuentra con una Demet que es más libre, más atrevida, y que no tiene ningún reparo en mostrar sus emociones. Y eso para él debe ser un verdadero desafío. ¿Está más atento a lo que ella hace? ¿Seguro? ¿Le preocupa? Pues yo diría que sí. Y yo me pregunto, ¿este movimiento de Demet es un adiós definitivo o un intento de llamar su atención de nuevo? ¿Realmente Can ha cambiado por esto, o simplemente se está dando cuenta de la magnitud de lo que perdió? ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que el arrebato de Demet Özdemir ha sido clave para que Can Yaman reflexione sobre su relación pasada?